Hola a todos, mi nombre es Cecilia Echeverría, soy médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de La Serena. En esta presentación abordaremos de forma general el manejo de la disnea en pacientes de cuidados paliativos o en contexto de enfermedad terminal. Estos son los temas que abordaremos en esta presentación: algunas definiciones, la epidemiología, las causas o etiología de la disnea, la evaluación y manejo de un paciente con disnea y por último un breve resumen de la presentación. La Sociedad Torácica Americana define disnea como una experiencia subjetiva de malestar al respirar que consiste en sensaciones cualitativamente distintas que varían en intensidad. Dicha experiencia deriva de interacciones de múltiples factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales que pueden inducir en forma secundaria respuestas fisiológicas y de comportamiento. Entonces, de este concepto de disnea que abarca tantas aristas, podríamos extraer que ni su presencia ni su gravedad podrían deducirse a partir de pruebas diagnósticas clínicas o complementarias. Para entender mejor el concepto, el abordaje y también el manejo de la disnea, es importante que distingamos primero entre algunos conceptos. Tenemos el de disnea, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria, que en nuestra práctica clínica podrían confundirse. En el caso de la disnea, como lo vimos anteriormente, este es un concepto subjetivo, un conjunto de sensaciones diferentes, de intensidad variable, que todas ellas en conjunto se podrían percibir de forma individual como dificultad para respirar, falta de aire o ahogo. Por lo tanto, solo el paciente podría informar de su presencia o de sus características. Por otro lado, se encuentra el concepto de insuficiencia respiratoria, que no es equivalente a disnea, ya que este es un concepto exclusivamente gasométrico, es decir, que se puede cuantificar a través de medidas objetivas, como son los gases arteriales, por ejemplo. Otro concepto que debemos distinguir para no confundirnos es el de taquipnea, que corresponde a un signo clínico de respiración anormalmente rápida. Nos podría pasar muchas veces que pacientes taquimneicos, por ejemplo, refieren no tener disnea, o al contrario también, pacientes con parámetros clínicos objetivables sin ninguna alteración refieran tener disnea. Es importante que tengamos en cuenta todo esto, tanto para evaluar el síntoma como para poderlo explicar a la familia, ya que, bueno, con el fin de que podamos disminuir lo que más podamos el impacto que tiene especialmente en quienes rodean al paciente, y eso no incluye solamente a la familia, sino que también a nosotros como equipo clínico. Entonces, según el concepto que vimos anteriormente y como lo grafica la imagen, tanto las posibles causas como el manejo de la disnea es multidimensional, debido a que su patología es compleja, a que es subjetivo y a que existe poca relación entre los parámetros clínicos y la severidad de la disnea. Su manejo es un desafío para nosotros como equipo clínico. Además, al existir diversos factores de índole físico, psicológico, social y espiritual que pudiesen estar comprometidos en la percepción del paciente y en la expresión de la disnea, complica aún más su enfrentamiento. Su frecuencia, la disnea junto al dolor es uno de los síntomas que genera mayor impacto en el paciente terminal, en su familia y también en nosotros como equipo. La prevalencia de la disnea en enfermedades terminales es alta y varía según el tipo de enfermedad de base. En pacientes con cáncer varía entre 46 a un 59%. En la enfermedad pulmonar crónica avanzada es el síntoma más prevalente, llegando incluso hasta un 91%. Y en la enfermedad de la neurona motora está presente hasta en el 60% de los casos. A medida que avanza la enfermedad y se aproxima a la fase final de vida, la prevalencia va aumentando. Cerca del 70% de los pacientes terminales presentan disnea en las últimas 6 semanas de vida. Existen múltiples causas de disnea en pacientes terminales y es frecuente que coincidan varias en un mismo paciente. Dentro de las causas de origen pulmonar se encuentran, por ejemplo, la presencia de un tumor que comprometa el pulmón, la pleura o los bronquios,
un derrame pleural o bien un tromboembolismo pulmonar. De las causas cardiovasculares tenemos el síndrome de vena cava superior, que podemos encontrar, por ejemplo, en el contexto de un tumor mediastínico. Las causas sistémicas, la anemia, el dolor o la citis a tensión. Tenemos también causas derivadas del tratamiento, como por ejemplo post-neumonectomía o post-radio o quimioterapia. Y otras que nunca debemos olvidar, que siempre tenemos que tener presentes, son las causas psicológicas o espirituales, entre las que se encuentra, por ejemplo, la angustia, la ansiedad o la desesperanza. Ya sabemos entonces que la evaluación de un paciente con disnea debe ser multidimensional, debido a que las causas son multidimensionales. Es fundamental identificar entonces mediante la anamnesis, que es la entrevista clínica con el paciente, y el examen físico, causas que sean potencialmente corregibles, como por ejemplo que el paciente esté cursando con un cuadro de neumonía o que sospechemos de un tromboembolismo pulmonar. Debido a su subjetividad, no existen medidas objetivas de disnea, ni la saturación, ni la frecuencia respiratoria, ni ningún parámetro clínico objetivable puede definir la disnea, como lo habíamos conversado anteriormente. Para esto, existen algunos métodos que nos pueden servir de apoyo para cuantificar y evaluar la disnea. El primero de ellos, el más simple y el más utilizado, es la escala visual análoga, que consiste en una línea horizontal numerada del 0 al 10, en la cual el paciente marca su disnea, donde el 0 equivale a ausencia de disnea y el 10 a la disnea máxima. También existen otras escalas útiles para evaluar la disnea en cuidados paliativos, como la escala de Borg modificada, que es la que se ve a mano derecha de la diapositiva, que marca de forma vertical de 0 a 10, en el cual hay descripciones de severidad adyacente a cada número específico. En esta también el paciente debe escoger el número correspondiente a su sensación de disnea en el momento de la entrevista. Nosotros utilizamos en el hospital la primera, la escala visual análoga, que nos permite también tener una idea, por ejemplo, de la respuesta a tratamiento que le dimos al paciente, comparando lo que nos dijo el paciente, por ejemplo, en el ingreso o después del tratamiento de la terapia para la disnea. En cuanto al manejo, el abordar el tratamiento del paciente terminal con disnea requiere de que valoremos varios aspectos que podrían modificar su manejo. En primer lugar están las causas involucradas en la aparición de la disnea, que como vimos antes, algunas son fácilmente reversibles, otras podrían serlo de manera transitoria y obviamente existe un grupo que no se puede modificar. En segundo lugar está el estado general del paciente, que es un factor determinante para nosotros, ya que hay tratamientos o maniobras que parecieran ser sencillas, pero que podrían ser absolutamente desproporcionadas en pacientes con estados generales muy deteriorados. En tercer lugar, está el entorno, el lugar en donde se encuentra el paciente, que es tan importante que podría incluso modificar la intervención que realicemos. Por ejemplo, existen algunas medidas que se pueden hacer fácilmente a nivel hospitalario, pero son muy difíciles de llevar a cabo en domicilio, y viceversa también. Por último, y para mí yo creo que la más importante, es la decisión del paciente y la familia, que tiene un peso importantísimo durante todo el proceso de evaluación y de toma de decisiones. Las medidas generales son aquellas que se deben tener en cuenta en todo paciente disneico. La ansiedad y la disnea, como lo hemos comentado, es muy común que se encuentren presentes en los pacientes con enfermedades terminales. Por eso es importante adoptar medidas que están destinadas también a tranquilizarlos. Entonces, ¿cuáles son estas medidas? En primer lugar, es importante que expliquemos con palabras sencillas y comprensibles sobre las posibles causas de la disnea, que facilitemos dentro de lo posible un ambiente tranquilo y seguro. Por lo general es mucho más fácil de obtener este ambiente en domicilio. Sin embargo, igual debemos aceptar que algunos pacientes pudieran preferir o anteponer el ambiente del hospital, que es entre comillas más seguro que el de su casa. Otro de los aspectos que se debe favorecer es que el paciente disponga de una compañía tranquilizadora.
que esa compañía sea capaz de manejar eficazmente las demandas de ayuda del paciente, que por lo general es alguien de su familia. Lo contrario también puede suceder, ya que existen personas que el paciente no ve como una garantía de auxilio o de apoyo, o bien le transmiten su preocupación o su angustia de forma desmedida al paciente, pudiendo incluso a veces desencadenar una crisis de ansiedad. Tenemos además, por otro lado, el estreñimiento, que cobra mayor protagonismo en el paciente con disnea debido a la limitación de la movilidad y el uso de opioides. El manejar el estreñimiento en un paciente con disnea va más en relación a prevenir el esfuerzo derivado de la defecación. Por otro lado, también minimizar al máximo el esfuerzo físico implica también tomar en cuenta, por ejemplo, factores que dificulten la alimentación, como la mascarilla de oxígeno, la boca seca o bien alimentos que sean de muy difícil masticación que debamos evitar. La fiebre también es un factor que deberíamos tomar en cuenta, ya que aumenta la frecuencia respiratoria y podría sumar de alguna forma como un factor causante de disnea. Y otro factor que es un factor olvidado, pero no menos importante, que es el cuidado de la piel, que si bien no incide de forma directa en la percepción de la disnea, podría empeorar de forma significativa el bienestar del paciente y con esto también la disnea. Entonces, como hemos visto en las diapositivas anteriores, la multidimensionalidad de la disnea justifica en gran medida las intervenciones no farmacológicas, en las cuales la experiencia psicológica o subjetiva de la disnea no se separa de los aspectos físicos del síntoma. Tenemos intervenciones no farmacológicas psicosociales, intervenciones no farmacológicas específicas que veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a las psicosociales, en general, los pacientes y sus familias suelen asociar la disnea con consecuencias negativas, como el agravamiento de la enfermedad, la cercanía a la muerte o el temor de morir asfixiado, por lo que es fundamental la comunicación empática, tanto con el paciente como con su familia. En este caso, lo que nos podría servir es que escuchemos la experiencia vivida por el paciente y su familia durante el episodio de la disnea y que posteriormente los eduquemos con respecto al manejo de esas crisis de disnea. Eso baja mucho el miedo y la angustia frente a una posible futura crisis. Forman parte del equipo de cuidados paliativos profesionales que son muy importantes para el bienestar de nuestros pacientes, que son los trabajadores sociales y los psicólogos que podrían ayudarnos mucho también a explorar ansiedad o miedo en los pacientes, hablar sobre el pronóstico de la enfermedad y además el abordaje emocional durante el episodio de la disnea. En cuanto a las medidas específicas, estas están más directamente dirigidas al alivio de la disnea. Una de las más sencillas consiste en facilitar que el paciente reciba aire fresco en la cara. La mayoría de las veces el paciente busca el aire de forma instintiva, abre una ventana, se abanica o bien se lleva la mascarilla de oxígeno a la cara si es que la tuviese, por lo que tener un ventilador cerca es una de nuestras primeras recomendaciones en el hospital. Otra medida también es la modificación, por supuesto, de los factores ambientales, como la inhalación de humos y gases que podrían empeorar la disnea. En cuanto a la aparición de un derrame pleural, esto es una situación relativamente frecuente, sin embargo, la decisión de drenarlo debe evaluarse caso a caso, dependiendo de la condición del paciente. La toracocentesis en nuestros pacientes debe ser considerada solo cuando el derrame pleural es muy sintomático y la cantidad de líquido debe ser limitado a 1 o 1,5 litros por vez. Y por último, otro tipo de intervención llevada a cabo son las radioquimioterapia y las transfusiones. El tratamiento farmacológico disponible en cuidados paliativos para el manejo de la disnea se basa principalmente en estos 4 grupos de fármacos que revisaremos más detalladamente a continuación. Los opioides constituyen la terapia más efectiva para el control sintomático de la disnea. Como ya hemos visto en toda la presentación, se conoce bien la influencia de múltiples factores ambientales, psicológicos, en la percepción de la disnea, pero a pesar de ello, la mejoría que refieren los pacientes frente al uso de los opioides para la disnea es significativamente mejor que con un placebo.
Se desconoce realmente con exactitud cómo la morfina es capaz de aliviar la disnea, pero se han propuesto diferentes hipótesis. En primer lugar, puede ser el efecto de la disminución de la sensibilidad a la hipercapnia a nivel del centro respiratorio. Además, el hecho de haber encontrado receptores opioides en el tálamo, amígdala y corteza frontal podría también explicar el efecto ansiolítico que se le atribuye a la morfina. Y por otro lado, también está el efecto vasodilatador y la disminución de la precarga. La mayoría de los ensayos publicados han estudiado la morfina por vía oral, parenteral o inhalatoria. Se dispone de cierta información sobre la eficacia de diferentes opioides en el control de la disnea. En esta diapositiva están aquellos opioides que sí tienen un efecto beneficioso sobre la disnea, como la dihidrocodeína, la morfina, el fentanilo inhalado, la metadona, la oxicodona y la hidromorfona. El resto de los opioides no se ha demostrado beneficio o bien no existen aún estudios suficientes para demostrar su efectividad. De aquellos utilizados para el tratamiento de disnea, en nuestro hospital contamos con morfina y con metadona. En cuanto a la dosis de morfina utilizadas para el tratamiento de la disnea, se hace una diferencia entre pacientes sin uso anterior de opioides y en aquellos que ya lo están utilizando. En aquellos pacientes con disnea sin dolor, se recomienda comenzar con 2,5 a 5 miligramos de morfina por cada dosis administrada. Esta de preferencia se administra cada 4 horas o bien de forma intermitente dependiendo de la frecuencia e intensidad de la disnea. En aquellos pacientes que ya usaban morfina, se recomienda aumentar un 50% de la dosis total y luego ir titulando. Y es importante también que al momento de iniciar el tratamiento con morfina dejemos dosis de rescate para utilizar frente a una crisis de disnea. Y se sugiere que sea entre un 25 y un 50% de la dosis fija que le estamos administrando. Recordemos también que la morfina puede administrarse de forma endovenosa, subcutánea y oral a razón de 1 ESA 2 ESA 3, respectivamente. En cuanto a la oxigenoterapia en pacientes con disnea, su rol es bastante controvertido. Se ha demostrado beneficio en pacientes con enfermedad asociada a hipoxemia, como la enfermedad obstructiva crónica. Por lo tanto, solo en este caso está recomendada en aquellos pacientes que presenten disnea con hipoxemia asociada, debido a que restringe la movilidad del paciente, afecta la autoimagen y además podría incluso causar retención de CO2. No se ha demostrado su utilidad en pacientes con cáncer avanzado. En este grupo de pacientes, el principal problema está en establecer el nivel de hipoxemia y el beneficio que eventualmente pudiese obtener de la oxigenoterapia. Es por esto que se recomienda reemplazar las gasometrías arteriales por el oxímetro de pulso, ya que es mucho menos invasivo, no produce dolor y brinda mayor bienestar cuando sea estrictamente necesario monitorizar la saturación de oxígeno. Por lo general, solemos recomendar a las familias no realizar toma de signos vitales como la saturación si es que no existe disnea, ya que si la saturación está muy bajita, que es probable que pase en el contexto de un paciente en el final de la vida, puede generar muchísima angustia en el paciente y su familia. Se propone que la indicación de oxigenoterapia, por lo tanto, se valore de forma individual, tomando en cuenta la respuesta subjetiva también a la oxigenoterapia, así como la saturación de oxígeno recomendada, que es menor de 90%, y de preferencia con naricera, siempre y cuando el paciente lo refiera. Si posterior a que instauremos la oxigenoterapia no existe alivio sintomático, se debe discontinuar el tratamiento. Entre otros fármacos utilizados para la disnea están las benzodiazepinas, que se utilizan principalmente para tratar la ansiedad concomitante. Es muy útil en pacientes con disnea que poseen un alto componente de ansiedad asociado a la causa. Para esto se utilizan el clonazepam, alprazolam o también el midazolam, que utilizamos también frente a la refractariedad de síntomas en la sedación paliativa. Están también los corticoides que utilizamos en el caso de tumores obstructivos, linfangitis carcinomatosa o broncoespasmo. Podría indicarse prednisona, aunque la tendencia es utilizar dexametasona a dosis de 16 miligramos al día y después adecuarla a la respuesta. Teniendo en cuenta que la anemia
podría ocurrir entre un 68 y un 77% de los pacientes con cáncer avanzado. La disnea podría aparecer en este contexto. Las transfusiones no están exentas de riesgo, por lo que es preciso siempre evaluar el caso a caso su indicación. Se sugiere que pacientes con hemoglobina menor a 8 sintomáticos podrían beneficiarse de una transfusión. En cualquier caso, siempre es fundamental centrar la atención en el paciente y su familia, no solo en el análisis de laboratorio. La obstrucción de la vía aérea con frecuencia es subdiagnosticada y subtratada en pacientes con cáncer. Su uso está indicado cuando hay obstrucción de la vía aérea o sospecha de broncoespasmo. En ese caso, nosotros utilizamos los broncodilatadores. A modo de resumen, entonces, la disnea es un síntoma bastante frecuente en los pacientes con enfermedades terminales. Los aspectos multidimensionales de sus causas requieren de un manejo multidisciplinario que requiere de tratamiento farmacológico como no farmacológico. Y finalmente, los opioides constituyen el principal tratamiento farmacológico de la disnea. Esa fue mi presentación. Muchísimas gracias a todos por escuchar y en especial por el interés de seguir aprendiendo sobre los cuidados paliativos.